¿Cómo están? El bloqueo impide el desarrollo, viola el derecho internacional y también desmejora las condiciones de vida de los países afectados bajo estas imposiciones. Así ha estado Cuba desde hace más de 60 años por parte de Estados Unidos. Sin embargo, en medio de las adversidades, Cuba mantiene la exportación de su mejor recurso, la solidaridad. Y el mundo en este momento le devuelve a la nación caribeña esa misma solidaridad, sorteando todo tipo de trabas por parte del gobierno de la Casa Blanca. De este tema estaremos hablando en la presente emisión del Mapa. Soy Aaron Romero. Revisamos de inmediato algunos datos sobre nuestro mapa para entender lo que está pasando. Estados Unidos es nuestro tema, recia bloqueo contra Cuba. Desplegamos el mapa mundi, identificamos con los colores de su bandera a la República de Cuba, que por más de 6 décadas Estados Unidos mantiene un bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla, la mayor de las Antillas, formalizado en el año 1962, la cual asfixia la economía de esta nación caribeña. También hay una respuesta a las nacionalizaciones tras el triunfo de la revolución. El cerco prohíbe el comercio, impide a La Habana usar el dólar en transacciones internacionales y sanciona a empresas de terceros países que negocien con la isla caribeña. Lejos de aliviarse el bloqueo, fue recrudecido tras la llegada de la segunda administración del presidente Donald Trump. Y es que bajo una estrategia de máxima presión, fuerzas estadounidenses también han capturado varias embarcaciones que transportan crudo venezolano, un suministro vital para Cuba. Entre los casos más notorios se reportaron los tanqueros Skipper, Olina y Bella 1, interceptados en el Mar Caribe bajo la acusación de violar las sanciones impuestas por Washington. De hecho, estas medidas representan un ataque directo a la seguridad energética de la nación caribeña y agrava la crisis de suministros en la isla. Sumamos otros datos también sobre este tema. La solidaridad internacional se activa para Cuba ante su aguda crisis energética. Y estamos hablando de suministros. En los últimos días han arribado al país donaciones claves, incluyendo miles de toneladas de arroz desde China y alimentos de México, junto a insumos médicos y paneles solares de la flotilla civil Nuestra América. Se espera la llegada también de un tanquero ruso con petróleo vital para las termoeléctricas de la isla. Esta movilización global responde a la crítica situación que vive el país, marcada por apagones nacionales y el endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos. De hecho, es una situación que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha calificado como el borde de un colapso humanitario. Analizamos este tema de inmediato y lo hacemos con nuestros invitados. Comenzamos, por supuesto, dándole la bienvenida a Ricardo Domínguez Guadarrama. Él es investigador de la UNAM. Y, por supuesto, también tenemos al profesor Ramón Pedregal, profesor y escritor. Bienvenidos a ambos a la pantalla del Mapa. Comenzamos esta entrevista con el profesor Ricardo Domínguez. Profesor Ricardo, Cuba lleva años convocando al diálogo contra su principal agresor coercitivo. Estamos hablando de Estados Unidos, pero la respuesta de Washington, de la Casa Blanca, profesor, por años no hace sino más que responder con bloqueos, chantajes, amenazas, con más leyes como la ley Helms-Burton, instrumentos jurídicos que, por cierto, para bloquear al país y a Cuba, y que no puede ser derogada por los mandatarios estadounidenses, sino por el propio Congreso. Profesor, hablamos también de la barbarie imperial. No le importa los acuerdos a Estados Unidos, sino que se cumplan con sus designios. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, pues en principio es que hay que entender que hay coyunturas también en Estados Unidos que atraviesan por ciertos momentos de distensión en las relaciones entre ambos países y que hay grupos muy fuertes dentro de Estados Unidos que se oponen a cualquier tipo de arreglo bilateral, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia que ha habido algunos momentos de algún tipo de acercamiento con la relajación de algunas medidas. Me acuerdo ahorita de inmediato el tema de William Clinton, por ejemplo, ¿no? Y que después la Fundación Nacional Cubanoamericana propició un conflicto con Cuba, que eso derivó en la ley Helms-Burton, como la acabas de mencionar. Hay otros episodios como el de Obama, ¿no?, que trató de modificar sin que el objetivo fundamental de los Estados Unidos cambiara, pero sí las formas a partir de Barack Obama, y después también una comunidad fuerte ahí contraria en los Estados Unidos impidieron cualquier tipo de avance en ese sentido. La llegada de Donald Trump
fue evidente para torpedear cualquier tipo de avance que se tuvo, incluso el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Entonces tenemos en Estados Unidos también una lucha de fuerzas ahí, quienes pueden estar propiciando algún tipo de acercamiento económico, comercial con Cuba, como lo ha sido los alimentos desde el 2001, por ejemplo, y hay otros grupos que se han opuesto tajantemente a esta situación. Entonces, como tú dices, es una situación muy imbrincada en los Estados Unidos que no le permiten a ninguna de las fuerzas pues tener alguna resolución concreta, y lo que sí hemos visto es que más bien las fuerzas conservadoras o ultraconservadoras son las que se han impuesto en la agenda bilateral y que han llevado al extremo este bloqueo económico en contra de la isla. Ahora también quisiera tomarle la opinión al profesor Ramón Pedregal, porque por una parte vemos los efectos del bloqueo a través de lo que hemos visto durante los últimos años. Estamos hablando, por supuesto, de las repercusiones a nivel político y, por supuesto, también el rechazo internacional. Pero cuando hablamos de bloqueo, hay que detenerse, profesor, también en las afectaciones directas que van hacia la población sometida y sin energía, con restricciones económicas, con acceso limitado para insumos médicos, sanitarios, con restricción también para la comercialización de alimentos. Sumamos actos de sabotaje, profesor. ¿Cómo se ve también esto reflejado en la cotidianidad? También es necesario explicarle también a la audiencia de Telesur cómo se ve esto reflejado en la cotidianidad de la población cubana. Sí, hay un problema de base y es que todo el mundo considera que el bloqueo a Cuba es completamente ilegal, está fuera de toda la ley internacional, es un acto de guerra y eso evidentemente afecta a la población también. Hasta hoy se contabilizan como 180.000 millones de dólares en pérdidas. Cualquiera diría que Estados Unidos necesita de estas cosas para sobrevivir, porque es el agresor y es el que parece que no se puede quitar de la cabeza los ataques a una isla que no le afecta absolutamente para nada y que lo único que pide es respeto. La población se ve afectada hasta los últimos extremos. En estos momentos hay más de 100.000 personas en la isla que no pueden ser atendidas médicamente porque no hay medicamentos suficientes ni hay energía con la que llevar a cabo las operaciones. Pero no solamente eso, hay, entre otras cosas, una falta de distribución de alimentos por la falta de energía. A pesar de todo, el ministro de Energía y Minas ha declarado que hasta finales del año pasado, a pesar del bloqueo por más de 6 décadas, Cuba lograba adquirir combustible en el mercado internacional. No era fácil, aclara, ni barato, pero los barcos llegaban para sostener la economía, la sociedad y la vida del pueblo. Y así era. Y en estos momentos, el acto terrorista que comete Estados Unidos lleva a una situación crítica a toda la población. De todos modos, el esfuerzo humano que están desarrollando los ciudadanos en Cuba han permitido que se perforen nuevos pozos y se incremente la producción de crudo y de gas natural. Se han recuperado 348 megawatts de generación térmica. Se avanza en el montaje de estructuras y la fabricación de componentes clave. Hay 52 parques solares fotovoltaicos más. Se han instalado 10.185 de los 10.259 sistemas solares fotovoltaicos, que son fundamentalmente para maestros, médicos y todas las urgencias que son fundamentales en la vida de los ciudadanos. Hay 5.000 módulos solares fotovoltaicos en comunidades aisladas, a niños, en situación de discapacidad, en policlínicos, en centros de salud, en hogares maternos. Hay 6.000 viviendas conectadas al sistema eléctrico nacional mediante sistemas fotovoltaicos. Y bueno, así podríamos ir enumerando
la cantidad enorme de esfuerzo que está desarrollando la población en Cuba para sortear el bloqueo en la medida de sus posibilidades. Y desde luego lo que hay que poner sobre todo desde la solidaridad es que el bloqueo es un acto terrorista y hay que llevarlo a las agencias de trabajo político en todos los gobiernos, procurando e llevando el empuje de la solidaridad para que se realice de una vez por todas ese servicio que necesita Cuba para salir adelante. El sistema sanitario, siempre ejemplar de Cuba en el mundo, hoy tiene, decíamos antes, 100.000 pacientes esperando intervenciones. Y a pesar de todo, Estados Unidos sigue persiguiendo para impedir que llegue la solidaridad. No va a poder. El pueblo cubano es muy resistente y es muy consciente de la situación por la que pasa. Si hablamos también de un ejército por parte de Cuba, hablamos de un ejército de solidaridad a través de los médicos, las batas blancas, hablamos también de deportistas y hablamos también de formadores de la política internacional. Esto es lo que exporta Cuba, profesor Ramón y también profesor Ricardo. Les voy a pedir que se mantengan en la pantalla porque nosotros vamos a hacer una pausa, pero nosotros vamos a revisar antes nuestra escala para sumar más datos a este análisis. Y vamos a revisar un poco más de detalles a través del portal de nuestra casa informativa Telesur, que titulaba de esta manera: Marina Mexicana activa búsqueda de embarcaciones que llevan ayuda a Cuba. La Secretaría de Marina de México, a través de la Armada del país, en funciones de la Guardia Costera, activó el Plan Marina con el objetivo de emplear acciones de búsqueda y de rescate para localizar 2 embarcaciones tipo velero con 9 tripulantes de diferentes nacionalidades que partieron desde México el día 20 de marzo con destino a Cuba, transportando ayuda humanitaria, de las que no se cuenta con información ninguna ni confirmación de su arribo de estas embarcaciones a las costas de Cuba. De acuerdo con la información disponible, dichas embarcaciones tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 del presente año, por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en el mar. Así lo destacó el gobierno de México a través de un comunicado. Continuamos con esta emisión del mapa dedicada a los efectos del bloqueo estadounidense en contra de la mayor de las Antillas, en contra de Cuba. Y lo hacemos analizando la foto, y es que el presidente estadounidense Donald Trump, a finales de enero del presente año, había firmado una orden ejecutiva donde declaraba una emergencia nacional para cortar directamente el suministro de petróleo hacia Cuba. Como ya hemos mencionado, la medida también impone aranceles a las importaciones de cualquier país que venda o suministre crudo a la isla. Con esto se asfixia a la economía de la mayor de las Antillas. Esta estrategia ha generado una crisis energética crítica en la isla, provocando apagones masivos, también la paralización de los servicios básicos. El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel ha denunciado la medida como un ataque brutal y también un chantaje hacia los socios comerciales de la región. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de México. Y seguimos analizando de inmediato este tema y lo hacemos con el profesor Ricardo Domínguez. Profesor, ya no es solo la amenaza y el bloqueo en contra de Cuba, también la estrategia de este garrote estadounidense se extiende al que intente ayudar a Cuba mediante una guerra arancelaria internacional que, por supuesto, perjudica a los más vulnerables, profesor. Sí, pues ha sido una medida que ha actuado en contra de los objetivos de la solidaridad del gobierno mexicano, ¿no? Que ha sido, yo creo que de los más perjudicados con esta iniciativa de los Estados Unidos de impedir que México siga enviando petróleo
al gobierno de Cuba. Entonces es una medida que responde también a esta agresividad de los Estados Unidos, que viene también expresada en las leyes Torricelli y Helms-Burton, de estar haciendo cada vez más amplio el bloqueo económico contra Cuba. Ahora no solamente contra países que tienen empresas estadounidenses, filiales aquí, que les impide comerciar con la isla, sino ahora directamente contra el ejercicio soberano de los gobiernos. Estas amenazas en contra de México por enviar petróleo a Cuba y estas imposiciones a las importaciones, pues claro que someten al gobierno mexicano a una serie de presiones que tiene que estar, digamos, buscando las mejores maneras para tratar de seguir ayudándole al gobierno cubano, al pueblo de Cuba, estos actos de solidaridad. Y México ha encontrado algunos mecanismos y ha dicho que está alentando también el diálogo entre las partes que le permitan seguir apoyando al pueblo y al gobierno de Cuba, como México lo ha hecho desde siempre. Ha sido una solidaridad mutua, profesor Ricardo, pero también ahora les propongo al profesor Ramón, antes de avanzar con la siguiente interrogante, revisar precisamente nuestra leyenda. Y tenemos precisamente la siguiente frase emitida por el viceprimer ministro cubano, ya la vamos a tener en pantalla. Cuba no ha cejado ni cejará en su empeño precisamente de defender a cualquier precio su independencia absoluta y también la soberanía. Óscar Pérez Oliva Fraga, viceprimer ministro de Cuba. Profesor Ramón, hemos visto entonces estas declaraciones de esta alta autoridad de Cuba. Cuba siempre, de hecho, ha estado dispuesta al diálogo, pero hay algo a lo que no renuncia Cuba, a su dignidad y también a su soberanía, en medio de las agresiones de Estados Unidos y también la propia voz del presidente Trump, que anuncia entonces, o lo hacía hace algunos días, anunciaba una toma de la isla, violentando el derecho de esta nación a su libre autodeterminación, su independencia, de manera franca, sí, lo decía el presidente, de manera abierta, el presidente Donald Trump, una toma controlada de la isla. Sí, bueno, Trump, que se caracteriza fundamentalmente por ser un agresor permanente de los pueblos en cualquier parte del mundo, ¿eh? También amenaza a Cuba porque parece que es la única posibilidad de victoria que se le presenta. Y téngase en cuenta que el 25 de diciembre del año pasado bombardeó Nigeria, que nadie parece que se acuerda de eso. El 3 de enero, bombardeó Venezuela y secuestró al presidente Maduro. El 29 de enero es cuando firma Trump la orden ejecutiva para impedir la llegada de combustible a Cuba. A continuación, el 3 de enero, fíjese que es una cuestión de días, a continuación bombardea Irán y mata a su presidente, asesina a 180 niñas en un colegio y continúa la guerra. Él pensaba que iba a ser una cosa fácil, pero parece que se le está haciendo que pierda la guerra en todos los órdenes. Y en medio de todo esto se habla del diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Cuba lo único que ha pedido, ha puesto sobre la mesa, la primera condición es el respeto al sistema político. Bueno, sabemos que el diálogo para Trump y todos los suyos es absurdo. Nunca respetan absolutamente nada y todo su objetivo es entretener y engañar y llegar finalmente a la mayor violencia posible. Hay un asunto que se debe tener en cuenta. Todos estos actos terroristas que han llevado a cabo los han preparado primero en Mar-a-Lago, en reuniones al margen de todos los demás políticos estadounidenses. Y ahora se acaba de reunir, o está previsto la reunión, con Narco Rubio. Narco Rubio es un personaje siniestro
que ha agredido permanentemente a todos los países de Latinoamérica y ha estado implicado en las cosas más sucias que se pueda uno imaginar. Bueno, parece que los fascistas de Miami celebran esta reunión porque esperan que salga de ella una agresión brutal contra Cuba, sabiendo que las anteriores reuniones han servido para atacar a los países y a los pueblos que hemos mencionado. Entonces, hay que tener presente que todo esto está buscando un triunfo que no ha podido conseguir en Irán y que le ha llevado a una crisis interna que veremos a ver si lo hunde definitivamente. Cuba es resistente y Cuba no se va a rendir. Así es que el futuro, los próximos días, nos van a decir cuáles son las decisiones que toman estos grupos de asesinos sobre la población cubana. Y legalmente se impone entonces esta serie de restricciones, profesor Ramón y también profesor Ricardo, hacia una nación que no paga a mercenarios para invadir a otros países, ni tampoco promover magnicidios, ni tampoco imponerle medidas coercitivas a otras naciones de acá de la región, como sí lo hace Estados Unidos. Y sin embargo, Cuba sigue resistiendo de manera digna, como bien nos han referido a través de este análisis. Quisiera agradecerle a ambos por estas breves consideraciones y también breve análisis para la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima, profesores Ramón y también el compañero desde México. Por supuesto, nosotros vamos a avanzar de inmediato con nuestros vectores. Y nuestro radar en el mapa nos refleja 3 claves sobre el tema central, Cuba y la solidaridad internacional. Hablamos, por ejemplo, en este primer punto del diálogo versus la coerción. Cuba durante más de 60 años, como ya hemos mencionado, ha padecido el bloqueo y también el precio de las medidas coercitivas de Estados Unidos. Tanto el gobierno como el pueblo de Cuba lo han padecido. Sin embargo, en medio del trato desigual, el caos inducido en contra de esta nación caribeña, prevalece la victoria de la diplomacia cubana, hay que decirlo. Una nación que ha sabido mantener su soberanía frente a un imperio como el estadounidense, que no solo intenta un cambio de gobierno en la isla, sino que la quiere tomar como un activo propio. 2. Solidaridad. El bloqueo conduce a la crisis y depaupera también las condiciones de vida del pueblo cubano, pero esta situación no impide que la revolución cubana y el pueblo también cumpla con mantener la solidaridad, y el mundo le devuelve esta causa a Cuba, la solidaridad. Suma mucho dar en medio de las adversidades que cuando sobran los recursos. Eso demuestra también la madurez política y social que tiene Cuba en este momento. 3. Autodeterminación. Con tantos años de bloqueo y pérdidas económicas, queda la pregunta sobre qué ocuparía o qué lugar ocuparía Cuba en la región del Caribe y Latinoamérica en cuanto a la prosperidad de su población en la actualidad si no tuviera afectaciones por estas medidas coercitivas estadounidenses. Por eso la importancia de reiterar que la nación isleña tiene derecho a desarrollar su propio camino sin intervención extranjera. Hasta acá entonces la presente emisión del mapa. Soy Aaron Romero. Será hasta la próxima.